Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente español. Yo solo tengo un mandato aquí, decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida y les protejamos. Ese es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos. Venga el gobierno que venga, da igual. ¿Me entiende lo que quiero decir? Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, es que se lo van a tener que comer. Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me cago en la mar. Mejor para todos. ¿Cuándo atacas? Lunes. Algo así como la Fundación de Podemos asesora a Venezuela contra las informaciones de la prensa española. Dicen que estos tíos quieren pedir una investigación cuando gobiernen. Al final me quedo más tirado. El gobierno de Mariano Rajoy usó al Ministerio del Interior, a la Policía y a la Guardia Civil para fabricar pruebas falsas contra Podemos. Esas pruebas falsas fueron puestas en manos, además, de periodistas corruptos para producir centenares de noticias falsas que sirvieron para dañar mi reputación y la de otros dirigentes del partido, gracias a horas y horas de difamación en los informativos y en las tertulias de las principales cadenas de radio y de televisión, y gracias también a ríos de tinta en los principales periódicos de España. Estas pruebas falsas se pusieron también en manos de jueces activistas para poner en marcha un inédito operativo del Lawfare en nuestro país. La apertura de procesos judiciales que, a pesar de la ausencia completa de base jurídica, como quedaba constatado archivo tras archivo, servía para el mismo fin que los informes policiales. Daban apariencia de legitimidad a la calumnia diaria en los medios de comunicación. Todas estas operaciones tenían como objetivo adulterar el proceso democrático, bien mediante la erosión de los apoyos electorales de Podemos, bien mediante la frustración de los acuerdos que permitiesen la entrada de Podemos al gobierno. A día de hoy, lo cierto es que las cloacas pueden cantar victoria. La sustitución de Podemos por Sumar, ninguna de cuyas caras visibles ha sido víctima de los aparatos mediáticos y policiales de la cloaca, es una de las mejores expresiones de una victoria incontestable. Si algo saben en Sumar es que no quieren recibir el mismo trato que Podemos y saben y practican cada día lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para conseguirlo. Todos los jueces activistas, salvo Alba, siguen en sus juzgados y la mayor parte de los policías implicados en la cloaca siguen en sus puestos. Respecto a los periodistas corruptos implicados en las campañas de difamación, todos ellos siguen trabajando para importantísimos medios de comunicación y algunos incluso, como Ana Terradillos o Antonio García Ferreras, dirigen programas en horarios de máxima audiencia. Hay algunos cargos del PP que pasarán por los juzgados, pero no tengo muchas esperanzas, si les soy sincero, en que se haga justicia. Pueden brindar con champán e incluso celebrarlo con farlopa en un burdel. ¿Pero acaso se han dejado algún cabo suelto? Me temo que sí. Del mismo modo que el que mata para lograr sus objetivos políticos debe saber que es posible que tarde o temprano le peguen un tiro o le hagan volar por los aires, el que renuncia a su propia legalidad y el que deja que su corrupción se vea y se pueda demostrar, empieza a perder algo más importante de lo que parece: la legitimidad. La violencia contra Podemos ha creado un carril inédito en España que permite retratar con absoluta precisión la podredumbre del poder y de los aliados progresistas del poder, que históricamente han sido la principal base de legitimación del conjunto del sistema. Basta escuchar a Yone Belarra hablar de Palestina o decir que no va a ir a la Jura de Leonor para que la otra izquierda no tenga más remedio que desdecirse y seguirla. Les encantaría acusarla de ruidosa o de ser una mujer silente en manos del macho alfa, como escribió Esther Palomera en eldiario.es, pero eso cada vez es más difícil. La verdad se ha hecho tan eficaz que sus enemigos solamente pueden decir desesperados que se callen, que les quiten todos los micrófonos. España se puede permitir que la monarquía, las cúpulas judicial, policial, militar y mediática sean un nido de corruptos y que los principales partidos sean cooperadores necesarios de esa dinámica, pero no se puede permitir perder el flanco izquierdo que les legitime.
Ese fue el papel de los dos grandes partidos de la izquierda en la transición y también el papel de los nacionalistas moderados catalanes y vascos. Pero ese mundo ya es historia y Pedro Sánchez tiene hoy que bailar al son de la amnistía en la que no cree y reconocer nada menos que en el Comité Federal del PSOE, que la asume porque necesita los votos de Puigdemont. Ya no hay que mentir para hacer política en España, porque la mentira de los consensos ya no se la cree nadie. Ni siquiera mi amigo Enric Juliana, que hoy en La Vanguardia no habla de los pactos de la Moncloa y entierra con su solemne melancolía a Javier Marías y al sistema del 78. El paso dado ayer por Sánchez abre una nueva dinámica política en España sin retorno. Apuren el champán y la farlopa mientras puedan. Bueno, esto lo contaba yo hoy en Contexto. Hoy hablamos de WhatsApps, de cloacas, de guerra sucia y de oportunidades para hacer política en España. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy en La Base no sabemos si por culpa de Moctezuma o los servicios de inteligencia israelíes que estarían aplicando el polonio a nuestra compañera Sara Serrano, volvemos a contar con Laura Arroyo en el cuarteto titular de esta base de hoy. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tienes preparado? Bien, hoy vamos a desentrañar un poco lo que se ven en estos WhatsApps que han sido accedidos por Diario Red en exclusiva, uno por uno. Manu Levín, supongo que hoy no te ha sido nada difícil hacer esa sección. Bueno, la dificultad estaba en elegir, ¿no? Porque hay material de sobra. Vamos a ver cómo se difundió ese bulo que fabricaron entre Fernando Lázaro del Mundo y un miembro de la Policía Política del PP. Bueno, cómo eso, digamos, caló en todos los grandes medios de comunicación, diarios, televisiones, radios. Y vamos a ver quién es este tipo, Fernando Lázaro, porque hay que ponerle cara y nombre a la mafia mediática. Lázaro, levántate y miente. Sospecho que hoy Ina Afinogénova nos va a llevar en clase turista, como siempre, a Caracas. Al Caribe, vamos ahí, vamos a recordar una vez más las oportunidades que les dio esta guerra sucia a ciertos individuos venezolanos ansiosos por resolver sus propias problemitas. Bueno, y hoy damos una noticia en La Base que no es habitual, y es que Podemos se querella contra los policías de la cloaca. Vamos a contar con Gorka Bellé, uno de los abogados del partido, que nos va a explicar esta querella que se ha presentado y ver si tiene visos de prosperar. Arrancamos, Xavi. La base de datos. A lo largo de la semana pasada, desde Diario Red, hemos publicado una serie de informaciones en exclusiva que revelan hasta qué punto el gobierno de Mariano Rajoy, apoyándose en las estructuras del Ministerio del Interior, la Policía y la Guardia Civil y en una serie de periodistas corruptos, maniobró para acabar con Podemos. Se trata de una serie de mensajes de WhatsApp que intercambiaron algunos de los principales protagonistas de la cloaca y que implican a la cúpula de la policía, a altos cargos del gobierno del Partido Popular y a conocidos periodistas. Todos estos mensajes fueron descubiertos después de que se incautara el teléfono móvil del que fuera secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, en el marco de la investigación de la Operación Kitchen. Pues vamos a ver estos WhatsApps que todos los medios de comunicación podrían haber dado y que, sin embargo, solamente hemos dado nosotros. ¿Por qué será? Vaya sorpresa. En primer lugar, desde Diario Red hemos desvelado una conversación que tuvo lugar entre el secretario de Estado de Seguridad de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, y el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Los mensajes que intercambiaron revelan su implicación en la publicación de noticias falsas para desacreditar a Podemos e interferir en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez de 2016. La conversación tuvo lugar el 12 de enero de 2016, apenas unas semanas después de las elecciones generales en las que Podemos irrumpió con 69 escaños. Horas antes de que el número 2 del Ministerio del Interior y el jefe de la policía intercambiaran los mensajes de texto, OK Diario había llevado a portada el siguiente titular: La policía descubre que la dictadura iraní ha dado 2 millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013. La noticia, entre comillas, se apoyaba en un informe confidencial, un supuesto informe confidencial de la Policía Nacional, el famoso informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que se demostró falso por los tribunales y que no tenía firma, en fin. Un informe que, recordemos, no solo fue difundido por tabloides, por panfletos como OK Diario, sino también por medios de comunicación supuestamente serios y prestigiosos, e incluso por medios progresistas como la cadena SER. La conversación entre ambos altos cargos del gobierno de Mariano Rajoy trata precisamente sobre esta exclusiva de OK Diario. Vamos a escuchar una lectura de estos mensajes de WhatsApp.
¿Qué te parece lo de Inda? Bien, a ver qué dicen los de Podemos y el PSOE, aunque ya te dije que creo que pactarán a toda costa, salvo que se acojonen con cosas como esta. Bastan 5 mensajitos de WhatsApp para dejar claras 2 cosas. La primera, que la publicación de noticias falsas tenía como objeto dañar a Podemos, pero también condicionar al PSOE. Y 2, que la única forma de interferir en los resultados obtenidos en las urnas y evitar la formación de un gobierno de coalición era utilizando a las cloacas mediáticas. Sin periodistas, estos delincuentes no iban a ninguna parte. Ya, y viendo todo esto desde fuera, la verdad es que resulta bastante llamativo que se trata de 2 personas situadas en la cúpula del Estado y de las que, bueno, se esperaría que respetaran un poquito las instituciones y procesos democráticos y todo eso, ¿no? Pero esperen que aún hay más. Segunda exclusiva de Diario Red. El redactor jefe del Mundo, Fernando Lázaro, acordando con el gobierno del Partido Popular cuándo y cómo publicarían las noticias falsas contra Podemos. La conversación se produce una vez más con el número 2 del Ministerio de Interior de Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En ella, el alto cargo de Interior pregunta al redactor jefe del Mundo cuándo publicará una información relativa a la Fundación CEPS, a la que habían pertenecido algunos miembros de la ejecutiva de Podemos antes de que se creara el partido. Días después, Martínez vuelve a contactar con Lázaro para asegurarse de que la publicación va a salir adelante. ¿Cuándo atacas?, le preguntó. Y finalmente volvieron a intercambiar mensajes para concretar el titular con el que se publicaría la información fabricada para desprestigiar a Podemos. Vamos a escucharlo. ¿Cuándo sale? ¿Finde? ¿Lunes? Bien. Cojonudo. ¿Cuándo atacas? Lunes. Algo así como la Fundación de Podemos asesora a Venezuela contra las informaciones de la prensa española. Eso está muy bien. A 3 columnas. Por abajo, en portada, la Fundación Afín a Podemos rastreaba la prensa para Chávez. Emojis de aplausos. Sí, ya quiero más. Ja, ja, ja. Ya quiero más. De nuevo una conversación muy breve pero enormemente significativa y que pone sobre la mesa cómo desde el Ministerio del Interior se maniobraba para atacar con mentiras a Podemos que colocaban en sus medios afines, como el diario El Mundo, muy independiente del gobierno del Partido Popular. Tanto es así que el número 2 del Ministerio del Interior ejercía en la práctica de director del diario, decidiendo los titulares que iban a salir en portada. Esto le llaman periodismo en España. Efectivamente, el lunes 25 de enero de 2016, El Mundo salió con la noticia en portada. En el día y con el título que Interior había marcado: la Fundación Afín a Podemos rastreaba la prensa para Chávez. Bueno, no hay que quitarle mérito a la capacidad de síntesis de los redactores del Mundo. Lograron meter en un titular a Podemos, Venezuela y persecución al periodismo. Maravilloso. Tercera exclusiva de Diario Red. Los policías encargados de fabricar pruebas falsas contra Podemos temían quedarse tirados en caso de que llegara a formarse un gobierno de coalición y se emprendiera una investigación de las cloacas. Así lo atestiguan los mensajes intercambiados entre Francisco Martínez y el entonces jefe de la Unidad de Apoyo Operativo de la Policía Nacional, Enrique García Castaño. Vamos a escucharlo. ¿Están tan seguros de que habrá pacto de gobierno con el PSOE? Su análisis es que Ciudadanos no quiere elecciones porque mucho voto prestado del PP lo perderían y bajarían. Les interesa gobierno y que Pedro Sánchez, si no es presidente, está muerto políticamente. O sea que Iglesias va a ceder lo que sea para gobernar. Vaya panorama. Pues apriétale a la terra a ver si sirve de algo. Saludos, podemitas. Saludos, podemitas. Me dicen que estos tíos quieren pedir una investigación cuando gobiernen. Al final me quedo más tirado y yo no soy Villarejo, que vivo de mi sueldo. Para nada. Confía en mí. Saludos, podemitas, qué cachondos. Apriétale a la terra, decía. Martínez se refería a la presentadora de Telecinco, Ana Terradillos, y bueno, dejaba claro que la opción más potente que veían, ¿no?, por parte de la derecha para impedir gobernar a Podemos, pues era, como venimos diciendo, utilizar las cloacas mediáticas. Ese ha sido el principal arma que se ha utilizado en este país, ¿no?, para destruir a Podemos. Exactamente. Y última exclusiva de Canal Red. El gobierno de Mariano Rajoy ofreciendo una nueva identidad al exministro venezolano Rafael Icea como pago a participar en un montaje contra Podemos. La conversación que desvela esto tuvo lugar entre José Ángel Fuentes Gago, inspector jefe adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional durante el gobierno
gobierno de Mariano Rajoy, y el exministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Icea, el 12 de abril de 2016 en el Consulado Español de Nueva York. Una semana antes, OK Diario, el ABC y el Confidencial habían publicado que Podemos recibía financiación venezolana para propiciar en nuestro país cambios políticos afines al gobierno bolivariano. El objetivo era que Icea, ex alto cargo de Chávez, confirmase dichas informaciones. Vamos a escucharlo. Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente español. Yo solo tengo un mandato aquí, decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida y les protejamos. Ese es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos. Venga el gobierno que venga, da igual. ¿Me entiende lo que quiero decir? Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, es que se lo van a tener que comer. Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me cago en la mar. Mejor para todos. Acá siempre había unas iniciales del funcionario que lo redactó. Aquí no lo veo por ninguna parte. En el caso mío aparece mi firma, pero no aparece el nombre abajo. Normalmente eso siempre iba acompañado por un sello del despacho, que no está acá. Y en el caso de la firma del presidente, como verán, con mandato del presidente. Y luego el nombre del presidente iba aquí abajo. Él no aceptaba este tipo de errores. Si es que estos pagos se produjeron o no se produjeron, no puedo confirmarlo. Yo hoy, una declaración aquí. No me siento preparado para una declaración. La cuestión aquí es la siguiente, que a nosotros todo esto nos da igual. Si el documento, si es bueno, si es malo, si tal, mis compañeros que están aquí trabajan sobre otras realidades. Eso es lo único que nos vale a nosotros. Si el documento es bueno, si es malo, si es que no hay mejor prueba que ellos hayan dicho que en absoluto son esas cantidades. O sea, desde que dicen eso, ya usted no se preocupa si es su tema. En fin, la conversación no deja lugar a dudas. Fuentes Gago, un alto mando del Cuerpo Nacional de la Policía Española, del cuarto país más importante de la zona euro, ofreció a un exministro venezolano un pasaporte español en nombre de Mariano Rajoy a cambio de lo que fuera, aunque no fuera nada real, aunque fuera todo una invención, que pudiera dañar a Podemos. Y este señor no está pudriéndose en la cárcel. Todavía. Y ya veis que este exministro venezolano, Rafael Icea, no lo veía del todo claro, ¿no? Tenía dudas, no entendía cómo pretendían hacer pasar por válido un documento con tantos errores. Faltaba el nombre del funcionario que había redactado el texto, no tenía membrete del despacho, la firma del presidente pues tampoco era la habitual. Chávez no aceptaría ese tipo de errores. Ya, Chávez no las aceptaría, pero a pesar de todo, la operación culminó con éxito. El resultado fue la noticia publicada por el diario ABC que afirmaba lo siguiente. Icea, exministro de Finanzas de Venezuela, declara que Chávez firmó el pago de 7 millones a la fundación de Podemos. 7 años después, las personas que aparecen en estos audios que acaban ustedes de escuchar, los policías implicados en las cloacas y sus aliados mediáticos siguen todos en sus puestos. Los policías disfrutando de importantísimos puestos en los cuerpos de seguridad y periodistas como Ana Terradillos o nuestro querido amigo Antonio García Ferreras ganando una barbaridad de pasta en programas que se emiten en los horarios de máxima audiencia. Nosotros aquí pensamos que para garantizar la calidad de la democracia en España es imprescindible que se conozcan las operativas golpistas de los últimos años. Desde Canal Red estamos comprometidos con esto y hemos demostrado que no tenemos ningún miedo a denunciar y a señalar con nombres, con apellidos y con foto a los responsables. Pero para poder seguir haciendo eso necesitamos vuestra ayuda, que os hagáis socios y socias y sigáis apoyándonos económicamente en la medida de vuestras posibilidades para que podamos seguir denunciando y poniéndoles rostro, nombre y apellidos a la mafia. Muchas gracias, Laura. Usted sabrá que el señor Rafael Icea, en la reunión que tuvo con el señor Fuentes Gago en Nueva York, él dice que había un agente policial llamado Bonifacio acompañándole. ¿No es usted? Pues sería otro Bonifacio. Vaya, qué casualidad. Pues será una casualidad, sí. Pero vamos. Como M. Rajoy. Qué casualidad, ¿verdad? Manu Levín. Qué casualidad. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín.
Bueno, veíamos hace un momento en la sección de Laura cómo fue el proceso de fabricación de uno de los bulos más graves que ha habido en este país en las últimas décadas, en esas conversaciones de WhatsApp entre Fernando Lázaro, del diario El Mundo, y el número 2 de Fernández Díaz en el Ministerio del Interior del PP. Pero ese bulo, fabricado por la policía política del Partido Popular, es decir, por el Estado, por miembros del Ministerio del Interior, y difundido por Fernando Lázaro desde las páginas del Mundo, no fue cosa solo de ese periodista, entre comillas, y de ese diario, entre comillas, también habría que decir. Ellos fueron los que lo cocinaron, pero los chefs de todos los grandes medios de comunicación de este país se lo sirvieron a la hora del desayuno, del aperitivo, de la comida, de la merienda y de la cena a sus respectivas audiencias, incluida también la televisión pública. Vamos a escuchar un vídeo que ha subido ya a sus redes Guillermo Guijarro con algunos de los peores momentos de este bulo en los principales diarios y televisiones de España. Dale al play, Xavi. Y fue una alianza estratégica entre el régimen de Hugo Chávez y los líderes fundadores del movimiento político Podemos. En el documento, firmado en 2008 en Caracas por el entonces ministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, se autoriza el pago de más de 7 millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, germen de Podemos. Nosotros lo que decimos es que son 6.700.000 dólares, lo que tenemos comprobado. Nosotros tenemos la firma de Hugo Chávez en ese documento en el que se concede ese dinero a estos señores, y en ese documento figuran 3 nombres con sus apellidos. Uno es el de Pablo Iglesias, otro es el de Juan Carlos Monedero y el tercero es el de Jorge Bestringe Rojas. Hugo Chávez pagó 7 millones de euros para crear en España fuerzas políticas bolivarianas. Entregó el dinero a la Fundación CEPS de Podemos con el objetivo de propiciar cambios políticos afines a su gobierno en España. Los supuestos vínculos entre el gobierno de Venezuela y Podemos vuelven a salir a la luz a través de un documento oficial de 2008 en el que se revela que Hugo Chávez pagó al menos 7 millones de dólares a la actual cúpula del Partido Morado con el objetivo de extender el movimiento bolivariano en España. Vosotros apuntáis a que el gobierno de Venezuela ha seguido financiando a Podemos, ha financiado a Podemos cuando Podemos ya existía. 6.700.000 dólares es el dinero que el gobierno de Hugo Chávez habría pagado a Podemos, una información que hoy publica OK Diario y que estrecharía aún más la relación del partido de Pablo Iglesias con el gobierno de Venezuela. El documento que hoy publicamos es un documento elaborado por el ministro del Poder Popular para las Finanzas, es decir, el equivalente al ministro de Economía. Da en la clave, porque lo que le dice en ese documento en el que le pide a Hugo Chávez permiso para pagar hasta 7 millones de euros es que las asesorías no lo son todo, ni mucho menos, sino que hay un párrafo mágico, un párrafo fundamental de unas 60 palabras en la que dice que con esas asesorías en realidad lo que se va a pagar es a una serie de líderes y a una serie de formaciones políticas de la izquierda que van a crear una serie de cambios en España para que sean más afines al bolivariano, ¿no? En fin, y así, queridos amigos, es como operan las cloacas. Un policía y un periodista corruptos fabrican un bulo. Y todos los periódicos y televisiones de España, con sus honrados profesionales que si les señaláis sois unos criminales, lo ponen en bucle en sus portadas y en sus pantallas para intoxicar a la opinión pública y amañar la democracia, que, después de lo que ahora sabemos, esta gente pueda seguir ocupando cargos, tanto en la política como en los principales medios de comunicación, habla de una impunidad que ninguna democracia debería soportar. ¿Cómo puede ser que Fernando Lázaro no solo no haya dicho ni una sola palabra sobre los WhatsApp que hemos publicado y que siga ostentando un cargo directivo en el diario El Mundo? A lo mejor tenemos que mandarle a Willy Veleta para que se lo pregunte. Vaya que sí sigue, vaya que sí sigue. Vamos a ver un poco quién es este tipo, Fernando Lázaro, porque hay que ponerle cara y nombre y apellidos a los cabecillas de esta mafia, ¿no? De esta cloaca mediática. Fernando Lázaro Fernández, nacido en La Rioja el 15 de abril de 1966. Es actualmente redactor jefe del diario El Mundo, y además colaborador asiduo de otros medios fachas como Es Radio con Federico Jiménez Los Santos o periodista digital, pero es que también le dan cancha en los medios públicos, Radio Nacional de España, Televisión Española o Telemadrid. Y no solo es, como estamos viendo, un periodista destacado en la prensa y en la televisión de este país, también es, atención, profesor de periodismo. En concreto, da clases en el Máster del Mundo de Periodismo de Investigación y también es profesor en el CEU, en el Máster sobre Liderazgo y Valores. Profesor en el Máster de Liderazgo y Valores. Liderazgo, no sé, pero valores, lo que se dice valores...
En fin. Y profesor de periodismo de investigación, muy revelador también de lo que esta gente entiende por periodismo de investigación. Tú pones encima de mi escritorio un informe basura para difamar a alguien, me marcas hasta la fecha de publicación y yo lo pongo en portada. ¡Hala! Ya estáis preparados para el periodismo de investigación, queridos alumnos. Un gran maestro de los valores del buen periodista y del mejor ciudadano y un as de la investigación, claro que sí. Fernando Lázaro no solo no ha dicho nada, no ha pedido perdón por mentir a sabiendas desde su periódico para amañar la democracia, no solo sigue siendo periodista y profesor de periodismo y de valores, sino que todavía se permite hablar en público de estafa electoral. Es lo que se llama pues, tener la cara de cemento, ¿no? En Román Paladino. Tuit de Fernando Lázaro de antes de ayer. Esto es una estafa electoral en toda regla. Estafa con mayúsculas. Deme mayúsculas más grandes, por favor. Sánchez defiende en nombre de España la amnistía en Cataluña porque es la única vía de que haya un gobierno. Están oyendo bien. Fernando Lázaro del Mundo acusando a quienes pueden formar una mayoría parlamentaria para formar gobierno de estafa electoral. Fernando Lázaro está hablando de estafa electoral, uno de los maestros de los estafadores en el periodismo español, un periodista que fabricó una mentira a sabiendas colaborando con policías corruptos precisamente para evitar que lo que había votado la ciudadanía española en las urnas se pudiera materializar en un gobierno. La verdad es que es difícil ser más caradura y más envergüenza que este tipejo con carné de periodista. En fin, no solo fue Venezuela. Fernando Lázaro también fue una de las figuras más destacadas de los intentos mediáticos de relacionar a Podemos con ETA. Le escuchamos en una de sus intervenciones en Periodista Digital con otro gran periodista y ejemplo de valores, Alfonso Rojo, allá por julio de 2014. Fernando Lázaro no solo es un riojano de pros, sino que además es periodista del Mundo, uno de los grandes expertos en temas de seguridad, de terrorismo, etcétera, etcétera, en este diario y un gran investigador, además, del periódico Unidad Editorial. Fernando, muchas gracias por atender a Periodista Digital, aunque para que haya ocurrido hayamos que subir aquí al Escorial. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, Fernando, indudablemente el tema de actualidad contigo es Podemos. Desde Herrera han replicado tu información sobre Podemos, diciendo que bueno, que Pablo Iglesias también ha tenido reuniones, que ellos, Herrera, cuando vinieron a Madrid tuvieron reuniones, bueno, pues con otros partidos políticos, con otros periodistas. ¿Tú qué tienes que decir a estos argumentos para decir que, en fin, que Pablo Iglesias nada tiene que ver con ellos? No, me parece un argumento que lo que hace es corroborar que efectivamente han tenido contacto con Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, lo que hace Herrera, y así lo puso de manifiesto uno de los dirigentes de una, por cierto, hay que recordar, de una asociación que está suspendida de funciones por la Audiencia Nacional, es poner de manifiesto que efectivamente han contado con la colaboración de Pablo Iglesias. Lo que hicimos en el periódico fue constatar la información que recopiló la Guardia Civil en la operación contra Herrera, en la que quedaba constancia de que uno de los enlaces que tenía la organización afín a los presos de ETA era Pablo Iglesias. Y oye, Fernando, ¿tú crees que vamos a encontrarnos crees que es factible que nos encontremos con algún vínculo más entre Pablo Iglesias u otro líder de Podemos y el entorno de ETA? Pues es probable que aparezca cualquier otro indicio con el entorno de la izquierda Berchale. Seguro que saldrán más vínculos y si no, ya nos los inventaremos, que para eso estamos con ETA, con Hamás, con Hezbollah y con lo que haga falta, en fin. Y pues ríete de lo de Hamás. Tuit de Fernando Lázaro de hace 5 días, enlazando una noticia de su propio periódico. Este artículo es una referencia. ETA, Hamás y el pacto de investidura de Sánchez por Daniel Portero. Que siga la fiesta. A que no hay narices de meter Sánchez, ETA y Hamás en la misma frase. Que no, jefe, sujétame el cubata. Recuerda que no me perdí ninguna de tus clases en valores en ese máster. Sánchez, ETA y Hamás en la misma frase, y eso que te has olvidado, Laura, de mencionar el nombre del terrorista más importante que aparecía en ese tuit, el del periodista que firma la pieza. Bueno, un momento más quiero que escuchemos de aquella aparición de Fernando Lázaro en Periodista Digital. Yo, esta mañana, tengo que deciros, lo he tenido que escuchar 2 veces porque no daba crédito. Dale, Xavi. Entonces, ¿tú crees, bueno, por tu experiencia me imagino la respuesta, pero ¿tú crees que existe compadreo y sigue existiendo compadreo entre las cloacas del Estado y determinados medios? Y si es así, ¿cuáles? Hombre, yo creo que más que compadreo lo que hace la cloaca es utilizar a los medios. Yo creo que hay muchas veces que el propio medio ni sabe que está siendo utilizado. No quiero pensar que haya un compadreo de fines comunes, ¿no? Pero sí es verdad que al final pues la cloaca es muy inteligente y a veces es capaz de llevarse al huerto al periodista sin que el periodista se dé cuenta.
¿Qué ha pasado? Me ha llevado al huerto la cloaca. A veces la cloaca, a veces es capaz de llevarse al huerto al periodista sin que el periodista se dé cuenta. Pues no lo dirás por ti, campeón. ¿Cuándo atacas?, pregunta el policía corrupto. El lunes, respondía el periodista corrupto Fernando Lázaro. Si hasta pactaron el titular y la fecha de publicación. Los niveles de desvergüenza de esta gente nunca dejan de escalar. Y déjame que adivine, Levin, porque imagino que ahora vas a hablarnos del inmenso palmarés de premios de periodismo que acumula Fernando Lázaro, lo cual básicamente prueba que cuantos más premios de periodismo tenga un periodista, más posibilidades tiene de ser un delincuente. ¿Me equivoco? No te equivocas, porque si fuera así no estaríamos hablando del periodismo en España. 1 de enero de 2012. Premios Cuerpo Nacional de Policía a los Valores Humanos y de Periodismo 2012. El afortunado Fernando Lázaro. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presidido el acto de entrega de los premios Cuerpo Nacional de Policía a los Valores Humanos y de Periodismo 2012. Estos premios han nacido con la intención de reconocer los trabajos periodísticos que mejor reflejen la labor de la Policía Nacional y ensalzar los actos de los agentes que resaltan la vocación de servicio, compromiso y sacrificio en su misión de protección y auxilio al ciudadano. En fin. Más, 10 de enero de 2014. La policía y Fernando Lázaro, galardonados en los primeros premios Foro Compol de Comunicación Política. La policía y Fernando Lázaro unidos en el delito y unidos también en los premios. Todo queda en familia. Más, 29 de noviembre de 2021. Premio al periodista logroñés Fernando Lázaro por su defensa de las víctimas del terrorismo. La Fundación Alberto Jiménez Becerril otorga su galardón al actual redactor jefe de El Mundo, que inició su andadura profesional en diario La Rioja. Otro más, no se acaban los premios a Fernando Lázaro. Dignidad y Justicia premia a Fernando Lázaro, periodista del Mundo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, ha otorgado su medalla de plata al periodista del Mundo Fernando Lázaro por su labor en la lucha contra el terrorismo y en defensa de las víctimas. La asociación reconoce su trayectoria profesional y su trabajo por llegar donde los poderes públicos muchas veces no llegan y reconocer la labor de todos aquellos que luchan de manera excepcional contra todas las formas de terrorismo y defienden a las víctimas. Hombre, la verdad es que Fernando Lázaro sabe bastante de terrorismo mediático. Y uno más. La Iglesia otorga el premio Bravo a Fernando Lázaro por su foto de la morgue del Palacio de Hielo de Madrid. Con estos galardones, la Iglesia reconoce la labor de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos, explica en un comunicado la Conferencia Episcopal Española. El jurado de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha otorgado así el premio Bravo de fotoperiodismo a Fernando Lázaro por la fotografía de la morgue instalada durante la pandemia en el Palacio de Hielo de Madrid, publicada en la portada de El Mundo el 8 de abril de 2020. La Conferencia Episcopal Española, los mismos que protegen a los curas, pedófilos, estos premian a Fernando Lázaro por su defensa de los valores evangélicos. Atención a quién defiende en España los valores evangélicos, lo del 8º mandamiento, el no mentirás, ya tal. Con el 6º mejor no vamos a hablar con esta gente. Lo que te iba a decir, que no olvidéis que hablamos de una gente que ha violado a 440.000 niños en colegios religiosos de España. Entonces, bueno, pues al lado de violar a 440.000 niños, pues lo de mentir es como una minucia sin importancia, ¿no? Un mandamientito. Pues la verdad es que eso también es verdad. ¿Estaréis de acuerdo conmigo, ahora que no nos oye nadie, la cantidad de delincuentes que hay en España y la cantidad de premios que se dan entre ellos? En fin, gracias, Manu. ¿Cómo de habitual es esta práctica de publicar en medios de comunicación cosas falsas o cosas demasiado burdas? Todos los estados, en todos los gobiernos, existe un departamento que es el AGIPRO, Agitación y Propaganda. Es decir, en un momento determinado se establecen las pautas de qué interesa o qué no interesa para, digamos, modificar la opinión pública. En fin, vámonos a Caracas, vámonos. A ver si nos dan algo. Para que en creemos la económica, que no nos están Europa, pagando los billetes. ¿Tendríamos una tele como esta si nos pagara Maduro? Por favor. Vamos, en Xavi. fin.
¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Un partido de derechas intenta impedir que un partido de izquierdas llegue al poder y en su montaje recurre al comodín de Venezuela, el eje vertebral del mal en el universo mediático hasta hace tan solo unos años, muy especialmente en el universo mediático hispanohablante. Pero una serie de investigaciones, filtraciones y testimonios demuestran que paradójicamente es el partido de derechas el que tiene más vínculos con Venezuela que ese otro partido al que pretenden hundir. Podría pasar en cualquier país de Latinoamérica, pero como bien sabemos todas, sucedió en España. Para quien no ha seguido esta cruzada de la derecha política, mediática y judicial española en contra de Podemos, y para quien no conoce el papel en ella de una serie de individuos venezolanos ansiosos por resolver sus propios problemillas, hoy se lo resumo así nomás en esta breve guía. Una guía que podríamos denominar Vínculos del Partido Popular con Venezuela para acusar de vínculos con Venezuela a Podemos. El primero y el más visible es el ya mencionado por Laura, exministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, Rafael Isea. Isea parece uno de estos personajes típicos conocidos como chavistas desencantados, una calificación que tiene cierto halo de dignidad, pero que en la mayoría de los casos arrastra, junto con el desencanto con el chavismo, una serie de acusaciones de corrupción, tráfico de drogas y otros chanchullos desenmascarados. Rafael Isea fue diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Aragua, luego viceministro de Finanzas, presidió el Banco de Desarrollo Económico y Social, en 2008 pasó a ser ministro de Finanzas, luego gobernador del estado de Aragua, luego presidente del Banco Alba, una carrera vertiginosa que desarrolló en muy pocos años. Algo se tuvo que torcer en esta carrera brillante que lo convirtió primero en chavista crítico y luego en el testigo estrella de la policía española, ¿verdad? Algo se torció. Bueno, murió Chávez, hay un cambio de gobierno en 2013, Maduro anuncia una guerra contra la corrupción y empiezan a investigar a Isea por presuntas irregularidades en varias obras públicas. A eso se suma la denuncia que hace contra Isea el entonces ministro del Interior, Tarek El Aissami, y que lo vincula con la supuesta desaparición de $58 millones y 9 millones de euros. Ahí es cuando se vuelve chavista crítico y establece un contacto con la DEA, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, y se convierte en su testigo protegido porque se supone que tiene información clasificada que podría implicar a altos funcionarios del gobierno venezolano en actividades ilícitas. Logra abandonar Venezuela con ayuda de agentes de la DEA y es en Estados Unidos donde se pone en contacto con él la policía española, a ver si entre toda esa información, supuesta información que tiene, pues se saca algo que pueda implicar y perjudicar a Podemos. O sea, un exfuncionario de un gobierno al que las supuestas corruptelas de ese gobierno le empiezan a preocupar en el momento exacto en el que se le suponen consecuencias personales, no antes. Cuando le suponían beneficios, cuando era una estrella del chavismo, entonces no. Estamos frente al candidato perfecto para que la derecha política española se ponga en contacto con él y le diga: dinos lo que sea y sea. Y según sabemos, según ya se contó, en 2016 se pusieron en contacto con él, le mostraron un garabato para que firmase su autenticidad. Él les hizo saber que el documento era básicamente una porquería. Ellos le prometieron una nueva vida en España y entonces el documento ya le dejó de parecer tanta porquería. Ese es el resumen, más o menos. Luego, cuando la policía española y el Ministerio del Interior del Partido Popular no cumplieron su parte del contrato, ese de garantizarle una nueva vida y a él y a su familia, bueno, pues llegó el arrepentimiento. Hay una serie de entrevistas exclusivas de ese exministro chavista en las que se sincera sobre aquel encuentro en Nueva York. En unas declaraciones a El País dice que aceptó declarar porque le aseguraron que solo el juez iba a tener acceso a su testimonio, que su nombre no iba a trascender, que iba a figurar como testigo número 1. Vamos, que accedió a declarar algo que él sabía que era burdo, básicamente porque le juraron y perjuraron que nadie se enteraría de que lo declaró él. Maravilloso. El documento le parece una patraña, lo dice tal cual, y lo vemos en los mensajes filtrados, pero aún con todo eso, él confirma su autenticidad, porque total, le pondrán como testigo número 1 y a cambio tendrá una nueva vida. También dice en esas entrevistas que Fuentes Gago le dijo que no se preocupase por la legitimidad del documento, que qué más daba si era falso o verdadero. Bueno, también lo acabamos de oír, que la financiación estaba aprobada, que solo querían averiguar si Podemos había declarado ese dinero a Hacienda y que total, ese comprobante falseado de pago de 7 millones era una minucia. Claro, ¿qué más da sumarle una prueba falsa? Un pedazo de caso que ya tenemos montado y que tiene un sinfín de pruebas verdaderas. Una raya más para el tigre, don Isea. Firme usted aquí.
Algo así. Cuando la declaración fue filtrada a la prensa, el que creía que solo figuraría en todo ese montaje como testigo número 1, bueno, comprendió de qué iba la cosa. En declaraciones a El País dijo que ahí es cuando se dio cuenta que la intención final de todos era señalar claramente a Iglesias, Monedero y Bestringe como beneficiarios de una financiación venezolana. Vaya, un político que denuncia complots judiciales en su contra en su propio país, descubriendo en vivo y en directo que existen complots judiciales en contra de otros políticos más allá de Venezuela e incluso participando directamente en ellos. Lucidez máxima. Faltaría añadir que la derecha española nunca le dio el pasaporte español, ni la Nueva Vida ICEA, que lo usaron y lo dejaron básicamente tirado, al igual que hicieron con otro ilustre testigo venezolano, alias agente 007 caribeño, el Pollo Carvajal. Hombre, Hugo Armando Carvajal, quien ingresó a España con documentos falsos a nombre de José Mourinho. Todo un personaje sacado de una serie B para nuestra guía de vínculos venezolanos con la derecha española. Háblanos del Pollo. Antaño jefe de la contrainteligencia venezolana, que igual que ICEA pasó de chavista a chavista desencantado y perseguido por la dictadura, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y con una orden de extradición que quería evitar a toda costa. ¿Qué no haría cualquiera de nosotros para evitar entrar en una prisión estadounidense? Bueno, pues Hugo Armando la tenía clara y en su camino se topó con el juez García Castellón, a quien le filtró una información ultra secreta sobre la supuesta financiación de Podemos, sobre los depósitos millonarios del gobierno de Hugo Chávez a las cuentas en granadinas de Pablo Iglesias y de Juan Carlos Monedero, de la que juró tener documentación, testimonios, pruebas, documentos a la carta, lo que fuese. Como él mismo dijo, lo hizo con la vista puesta en el restablecimiento de la democracia en Venezuela y con la plena intención de contribuir a los altos intereses nacionales de la que consideraba su segunda patria, España. Así que no difamemos, compañeros, al bueno de Hugo Armando, que la extradición a la que se enfrentaba no tenía absolutamente nada que ver con... No difamemos al compañero Hugo Armando, aunque sus testimonios le sirvieron al juez García Castellón para reabrir la causa sobre la financiación irregular de Podemos. Era todo tan insostenible que se archivó la investigación entera hace algo más de un año. Y este verano nuestro agente secreto viajó finalmente a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico. Hace algo más de un año dijo sentirse decepcionado por España. Mi intención de ir a España era poder compartirles información que permitiera ejercer presión contra el régimen de Maduro desde Europa, pero luego de los atropellos judiciales a los que me sometieron y del rumbo que tomó la política de ese país, entendí que me había equivocado de destino, escribió en una web que se abrió tras su encarcelamiento. ¿Quién nos queda en esta guía de vínculos de la derecha española con Venezuela? Sorpréndenos. Pues la oposición venezolana. En febrero el periódico El País sacaba unos mensajes que intercambiaron en 2016 el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el director adjunto de la Policía Nacional Eugenio Pino. Decían esos señores que mantuvieron contactos con la oposición en Venezuela, que les impuso condiciones para seguir colaborando. ¿Qué tipo de condiciones? Pues que esas informaciones que les estaban filtrando se publiquen en medios como El País o El Mundo. Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse datos a la prensa por interés de la oposición venezolana, sea El Mundo o El País, le dijo Pino a Martínez. Por eso no habría ningún problema. Descuida, le contesta Martínez. No sabemos qué figuras de la oposición venezolana estaban implicadas en este entramado y a cambio de qué se habían prestado para difamar a Podemos. A ver si en algún momento nos llegamos a enterar. No me extrañaría que alguno de ellos haya acabado en este país. De lo que no me cabe duda es que esta guía aún está incompleta. El epílogo es que pese a que toda esta información es de sobra conocida desde hace años, este tipo de noticias cumplieran con su cometido, incrustar en parte del subconsciente colectivo que a Podemos se le financió desde Venezuela, algo que se sigue repitiendo a ambos lados del charco como si fuera una verdad incuestionable por parte del cuñadismo internacional. Nadie fue condenado, ningún proceso pudo llegar al pretendido fin de condenar a nadie, y todo ello pagado con dinero público y, por supuesto, y también promovido por los grandes medios. Así fue. Gracias, Ina. Terminamos de conversar, se firma el documento y yo me retiro. Mi sorpresa cuando el mes de mayo sale publicado el documento. Yo creo que el gobierno español es un gobierno serio. Yo creo que la institucionalidad española es una institucionalidad sólida, seria, pero bueno, nunca me imaginé que pudiera haber personas que hablaran de eso sin que verdaderamente hubiera algo detrás o hubiera un respaldo verdadero. Yo pienso que me utilizaron.
Bueno, hoy contamos con Gorka Bellé, abogado de Podemos. Gorka, muchísimas gracias por atender a La Base. Buenas tardes, Arratsaldeon. ¿Cómo estáis? Gorka, explícanos por qué ahora esta querella contra los responsables de la difamación contra Podemos, contra los responsables de las cloacas. Cuéntanos, ¿por qué ahora? Bueno, pues efectivamente, como ya estabais contando en el programa, han salido a la luz estos chats con estas conversaciones entre el secretario de Estado, el que entonces era el secretario de Estado de Seguridad, y con otros mandos policiales, en los que, pues efectivamente, este tipo de afirmaciones o, digamos, sospechas que estaban sobrevolando ya desde hacía muchísimo tiempo, pues ya se han corroborado objetiva y periféricamente por cualquier, casi sin género de duda, ¿no? En ese sentido. Lo que cambia evidentemente ahora es que esas actuaciones que se estaban llevando a cabo, pues de lo que se deduce de los chats es que efectivamente tenían conocimiento todos los mandos policiales y que además la finalidad de todo ello no era tanto seguir una causa judicial concreta, seguir una causa policial, sino básicamente pues generar noticias negativas, en palabras de algunos de los querellados, fuera verdad o no fuera verdad, es decir, que trabajan con otras realidades, pero en todo caso, pues para generar esas noticias negativas en connivencia con determinados medios de comunicación. Por tanto, lo que nos ha permitido ya después de varios años, tanto al equipo legal y todo lo que se ha trabajado desde Podemos, pues es que en este punto se han conseguido, digamos así, pruebas contundentes o indicios contundentes, vamos a dejarlo de momento en una base de presunción, porque es así, de que efectivamente esos hechos se estaban realizando de esa manera. Hola Gorka, ¿qué tal? ¿Contra qué cargos políticos en concreto se querella Podemos? Entendemos que es contra la cúpula del Ministerio del Interior en 2016 en general, pero ¿quiénes estarían involucrados concretamente? Pues, como habéis dicho, como ya salen en los chats, en principio serían las personas que estaban al mando de los mandos políticos del Ministerio del Interior, en este caso Jorge Fernández Díaz. De lo que se deduce inicialmente de los chats es que estaría al tanto de estas actuaciones. También en el caso de Francisco Martínez Vázquez, que era secretario de Estado de Seguridad, y luego pues diversos mandos policiales que ya son conocidos por todo el mundo de todos estos años, que habrían colaborado y que eran conscientes o que eran inicialmente conscientes de que no estaban llevando a cabo una actuación judicial propiamente, sino una actuación con otra serie de objetivos más con finalidad política, ¿no? Otra cosa también sobre el tema de qué es lo que ha cambiado con respecto a otras situaciones. Lo cierto es que además esos chats que nos hemos conocido por la prensa, pero también han salido en el curso de la instrucción del caso Kitchen, el propio Francisco Martínez Vázquez alegó que eran chats que eran verdaderos, es decir, que confirmó que efectivamente esos chats y el contenido era ese y los interlocutores de esos chats. Eso ha permitido pues, que ya no se traten solamente de chats al parecer auténticos, sino verdaderamente a priori pues efectivamente son un posible indicio de esos hechos que hemos denunciado. Buenas tardes, Gorka, ¿qué tal? Te quería preguntar ¿cómo estás? ¿Esta querella va dirigida, digamos, únicamente contra los policías, contra los responsables policiales y del Ministerio del Interior de esa cloaca, o también contra periodistas como Fernando Lázaro, que también aparece en esos chats? En principio lo hemos planteado desde el equipo legal, hemos planteado la querella por una serie de delitos, presuntos delitos contra lo que eran los mandos políticos en ese momento en el Ministerio del Interior y mandos policiales que realizaban materialmente los hechos de los que se valían para posteriormente ir a los medios de comunicación a generar esas noticias negativas, falsas, obviamente que no tenía base de ningún tipo de investigación en concreto, investigaciones prospectivas. Lo que hemos decidido también por cautela, porque no es la misma posición, con independencia de que compartían los fines de lo que se ve en los chats, prácticamente se ve que efectivamente los fines de tanto de los que filtraban esa información como los que la hacían pública en sus medios, coincidentes siempre en las fechas, en unas fechas muy concretas para poder hacer daño en un momento muy concreto electoralmente. Es verdad que compartían esa finalidad, pero también es cierto que no es la misma posición procesal la de una persona profesional del periodismo, en este caso avalado por una serie de garantías, que la de un mando público.
Todo esto, obviamente, es simplemente efectos iniciales de plantear la querella, sin perjuicio de que en el largo de la instrucción, si se prueban otra serie de hechos, pues su estatus podría pasar de ser testigos a ser personas investigadas en el procedimiento. Pero de momento, digamos, por una cuestión de cautela procesal, hemos decidido desde el equipo legal que se plantee en estos términos por ahora. Ina. Buenas, Gorka. Yo te quería preguntar si tienes esperanzas de que algún día se haga justicia. ¿Existe algún tipo de precedentes en España, de algo parecido que podemos tomar como ejemplo? Bueno, yo creo que hay que ser optimistas en todo caso. Siempre que hemos intentado plantear cuestiones de este tipo, lo hemos hecho con toda la esperanza de que efectivamente se tiene que acabar haciendo justicia. No es normal y no debería normalizarse el hecho de que se investigue un partido político, ya no solamente investigar un partido político, sino hacer una aparente investigación formal de un partido político y sus miembros y de sus dirigentes por el simple hecho de ser un partido que pues bueno, era un adversario político. Y efectivamente, como no hay que normalizar eso, tenemos la esperanza de que el proceso judicial puede ir adelante. Además, en este caso, pues es lo que hemos comentado, hay una serie de hechos ya que corroboran periféricamente mucho de lo que ya se estaba hablando y de lo que ya se sabía. Todos estos chats de los que habéis hablado, todas estas noticias negativas, entendemos que no se trata de conjeturas, de sospechas, etcétera, que ya sabemos que en muchas ocasiones ha ocurrido que en nuestro caso, siendo querellados o denunciados, pues las meras sospechas ya han sido suficientes para abrir toda una investigación. Conocemos el caso Neurona y muchos otros procedimientos. En este caso ya hemos superado cualquier tipo de sospecha o conjetura. Estamos hablando de frases concretas y hechos concretos que se corroboran con otras noticias en medios de comunicación y evidentemente la conexión en ese caso es obvia. Por lo tanto, pues sí, la pregunta, sí, estamos optimistas y creemos que por lo menos hay méritos suficientes para que se pueda iniciar la investigación. Caballé, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. A vosotros y a vosotros. Agur, Arte. Llegamos al final del programa. Os dejamos con un tema de Joaquín Sabina y Fito Páez, Lázaro, que como os podréis imaginar queremos dedicar a nuestro amigo y referente del periodismo de investigación, de la ética, de la deontología y en general de las virtudes castizas españolas, Fernando Lázaro. Socio, que esto es un negocio, échame una mano. Hasta mañana.